Bueno, mi nombre es Juliana Paneso Silva, yo soy psicóloga de la Fundación La Luz. Quiero compartirles mi testimonio de vida, mi experiencia por la cual yo me encuentro también en la fundación. Cuando yo llegué a la fundación, yo llegué a la edad de los 16 años. Actualmente tengo 33. Ingresé a los 16 años por la problemática de las adicciones. Yo también padezco la enfermedad de la adicción. Cuando yo ingreso a La Luz, lo hago bajo presión. Lamentablemente en ese momento no tenía conciencia de enfermedad, no tenía conciencia sobre lo que estaba haciendo y el daño que me estaba generando. Entonces mi familia es quien me persuade para ingresar a la institución en la ciudad de Medellín. Ingreso a la fundación bajo presión, con una idea totalmente desvirtuada de lo que era un tratamiento de aguante, como lo diríamos pues acá. Entonces, en ese orden de ideas mi proceso fue bastante difícil. Yo quizás me lo hice muy difícil y por eso se fue alargando y se fue alargando hasta llegar a hacer un tratamiento de 3 años, en el cual pues tuve bastante transformación. Venía con unos comportamientos inadecuados, negativos muy fuertes, ¿sí? Era una mujer irresponsable, una adolescente grosera, altanera, apática, ¿sí? Perezosa, agresiva también, ya que yo ya venía con esos comportamientos desde afuera, ¿sí? Por el consumo. Fueron aproximadamente 4 años de consumo muy fuertes, ¿sí? Donde llegué a escalar bastante en diferentes sustancias y prácticamente de llegar a una habitancia en calle, de estar viviendo en diferentes hoteles y tener que subsistir de alguna manera u otra para poder optar por el consumo en ese momento y seguir como en ese mismo ciclo enfermizo de la adicción. Gracias a Dios llego a la fundación, como ya les dije, fueron 3 años arduos de tratamiento. Doy gracias a La Luz porque nunca desistieron de mí, porque nunca me dieron la espalda, pues tampoco, siempre empecinados en que yo generara una transformación. Nunca optaron como por el camino fácil que fue de pronto haberme expulsado en algún momento, no, por el contrario, siempre apasionados como con el proceso mío también, en el cual pues estuve en diferentes sedes de La Luz. En ese momento estaba La de Ibagué, Villavicencio, Medellín, y fueron experiencias muy enriquecedoras. A partir de tantas falencias y de tantas dificultades que yo tenía, también hubo mucho crecimiento y logré fortalecer mucho mi carácter, todas las debilidades que yo tenía, logré identificar en mi historia de vida cuáles habían sido esos eventos y esas situaciones en mi vida que me marcaron, que hicieron que yo iniciara y mantuviera un consumo. Entonces fui creciendo, La Luz me fue formando, me fue criando, ¿sí? Porque en parte era muy mal criada. Entonces ellos me fueron criando, me fueron moldeando, hasta que gracias a Dios pues ya salgo de La Luz en el año 2003-2004 aproximadamente. En la ciudad de Medellín termino mi proceso donde lo inicié y pues ya esa es otra etapa de mi vida que también es muy bonita. Entonces, ¿qué sucede cuando termino mi proceso de rehabilitación después de 3 años? Finalmente salgo de la fundación. En ese momento salgo sola por mis propios medios, sin el acompañamiento de mi familia en ese momento. Realmente las relaciones familiares aún estaban debilitadas, estaban agrietadas, no se había quizás trabajado fuerte sobre eso. Entonces quizás, y como todo en este proceso de la adicción es complejo, la familia difícilmente logra creer en el cambio que uno haya tenido. La confianza es algo muy difícil de recuperar, se requiere de mucho tiempo y de muchas pruebas. Hay familias más exigentes que otras. Quizás mi familia era una de esas, muy exigente, y aún así cuando salgo después de 3 años, pues quizás no se evidencia como ese apoyo en ese momento, y no los juzgo, los entiendo, ¿sí? Y quizás fue eso lo que también me motivó y antes me impulsó más hacia el hecho de que yo quisiera formarme como una profesional. Entonces, ¿qué pasa? Salgo a los 3 años de tratamiento, busco ya tenía el contacto de una familia cristiana que había visitado un residente que estaba en ese momento conmigo en la fundación. Ellos ya venían haciéndome las visitas en Medellín, ya habíamos tenido contacto, hablando, y ellos en algún momento me ofrecieron su hogar. Así fue, salí de la fundación y lo primero que hice fue ponerme en contacto con ellos.
porque vi que eran buenas personas, que era un contexto favorable para yo poder ejecutar e iniciar un proyecto de vida. Y así lo hice, ellos abrieron las puertas de su casa, empecé a vivir con ellos un tiempo, desde unos planteamientos de disciplina de parte mía, de ser constante, de ser juiciosa, de tenacidad y determinación hacia mi sobriedad, aplicando todas las herramientas que ya me habían brindado durante 3 años en la fundación. Entonces ya empiezo a ejecutar mi proyecto de vida. Primer paso, hice el ICFES, que no lo había hecho, y requisito indispensable para la universidad, hice mi ICFES y ya luego apliqué a la Universidad de Antioquia. Yo siempre quise estudiar en una universidad pública, gracias a que mi padre también lo hizo en algún momento, en paz descanse, y quería seguir y perpetuar como esa línea. Entonces apliqué a la Universidad de Antioquia, pasé, gracias a Dios, el examen de admisión y ya se me empieza a dar la oportunidad de profesionalizarme en el área de la psicología específicamente, ya que sentía que en la fundación también, en el último año de proceso, nació en mí esa vocación al servicio, esas ganas de yo poder retroalimentarme por medio de la ayuda mutua, de la ayuda hacia el otro, empieza a nacer en mí esa parte humana. Entonces decido la psicología, paso, fueron 6 años de la profesión, de la carrera en la universidad. Gracias a Dios todo resultó muy bien en el desempeño de mi carrera, nunca tuve ninguna dificultad con mis materias, con los exámenes, ni con los profesores, siempre fui muy constante, muy disciplinada con el ejercicio del estudio. También obviamente sorteando dificultades en medio de la carrera, obviamente se me presentaron obstáculos, tentaciones, que salgamos un viernes, que vengamos a tomarnos unos tragos, que qué pereza que te vas a ir a encerrar a la casa a hacer tareas o a estudiar, y aún así yo fui fuerte ante esa adversidad, implementando todas las herramientas y ante todo muy comprometida con mi sobriedad. Logré siempre estar firme ante ella y decir no. Voy para mi casa, voy a estudiar, voy a ir a un cine, voy a ir a comer. Empecé a identificar diferentes actividades que me generaban placer y satisfacción y así empiezo yo a reducir significativamente esa ansiedad hacia el consumo. Van pasando los años y cada vez iba logrando más años en sobriedad. Hasta el momento, gracias a Dios, han sido aproximadamente 15 años en sobriedad y logré sacar mi carrera adelante. Entonces, uno de los primeros logros en mi vida significativos fue ese, el ser una profesional. Ya luego de eso ejercí mi profesión en 2 instituciones, aparte de La Luz, con bienestar familiar, trabajé también en un internado con población también consumidora, pero más vulnerable, y con discapacidad cognitiva. También ejerzo mi profesión en una EPS, en consulta externa. Ahí adquiero un tiempo de experiencia profesional, muy juiciosa también en lo mismo, determinada con mi sobriedad, y finalmente llego a La Luz. Se me presenta la oportunidad de trabajar acá, de poder, pienso que también fue como el destino, cosas de Dios, soy muy creyente, siento que Dios me puso acá porque esa era la razón de ser. Realmente siento que esto era donde yo tenía que llegar en algún momento de mi vida. No sé por cuánto tiempo finalmente lo haré, el tiempo que Él disponga también, pero sí sé que yo estoy aquí porque soy su instrumento y sé que Él quiere que yo también luche y esté ahí presente en el proceso de cambio de muchos adictos, porque así como lo hicieron conmigo y nunca botaron la toalla, nunca desistieron de mí, asimismo quiero hacerlo por los demás y esta es una misión que tengo, ya más que una profesión, más que una labor, es una vocación y para mí ya es una misión, es un compromiso de vida. Entonces me encuentro en La Luz desde hace 2 años y medio aproximadamente, ejerciendo mi profesión de una manera muy comprometida, constante, apasionada por mi labor, porque no solamente es la atención en el consultorio, sino también lo que logro hacer por el piso con ellos, lo que logro hacer por fuera de la consulta, generar esas relaciones de empatía, ponerme en los zapatos de ellos, el entender su experiencia, ya que
también la he vivido, sí, pero no es solo eso, sino también entonces ya empezar a implementar los conocimientos que desde la psicología he ido obteniendo por mi carrera. Entonces es una mezcla muy interesante de mi labor y realmente pues eso me permite hacerla con mayor pasión, con mayor vocación hacia el servicio. Entonces eso indudablemente ha sido algo que me ha facilitado mi labor también y que finalmente quiero seguirla haciendo por el tiempo que sea conveniente y necesario. También es importante resaltar que de todas maneras a lo largo del tiempo, de este tiempo que he estado ya en sobriedad, pues después de ir alcanzando y logrando todas esas metas que me propuse en mi proyecto de vida, gracias a Dios ante todo, a la luz y a mí misma obviamente, pues he logrado restablecer también mucho esos vínculos familiares que quizás, como les decía anteriormente, se habían visto muy agrietados y deteriorados, ¿no? Esa carencia, esa falta de confianza tan marcada. Entonces, gracias a esos logros y a los hechos, finalmente hay familias que lo que necesitan es la evidencia, ¿no? Lo tangible, lo que logré observar para realmente corroborar si hubo un cambio o no. Entonces obviamente ya mi profesión y todas las cosas que he ido alcanzando han sido la evidencia suficiente para mi familia, para ellos empezar a confiar en mí. Es un proceso continuo, esto aún no acaba, la enfermedad la sigo padeciendo día tras día, la adicción la sigo viviendo porque esto ya es algo que es de por vida, la sigo interiorizando, la sigo sorteando, la sigo batallando en mi diario vivir, pero siempre fortaleciéndome a partir de ella, a partir de la adversidad, a partir de la dificultad y ante todo retroalimentándome con mi labor, que es algo que finalmente también me mantiene muy comprometida en mi vida. Y sé que vendrán muchas batallas más y sé que lograré también vencerlas en el nombre de Dios, que así sea. Y muy contenta de todas las experiencias que he vivido y con ganas de seguir avanzando hacia adelante, y la invitación es a que obviamente todos podemos hacerlo, todos desde que uno tenga la convicción y la aceptación de hacerlo, de cambiar cualquier cosa en su vida, no solo una adicción, sino un comportamiento, un sentimiento, un estado de melancolía, de profunda tristeza. Si uno realmente desea un cambio, sí se puede hacerlo, ¿sí? Lo importante es buscar la ayuda, es aceptar y reconocer esas falencias y seguir avanzando hacia adelante.